Buenos días a todos. Muchas gracias por conectar y bienvenidos a esta tercera y última sesión de la formación Canvas de Economía Social, la herramienta para diseñar una economía más sostenible. Como sabéis, el Instituto Aragonés de Fomento trabajamos en estrecha relación con la Comisión Europea para tejer redes de economía social y hoy contamos con un colaborador de la misma, Alessandro Rancati. Buenos días, Alessandro. Muchas gracias por participar. Buenos días. Alessandro es analista y diseñador de política, es colaborador de la Comisión Europea y es creador del Canvas de Economía Social que vamos a ver hoy. Él estudió en Barcelona y tiene una amplia experiencia en diseño estratégico, dirección de diseño y facilitación de grupos y liderazgo participativo. Y para aquellos que tampoco os conectasteis la semana pasada, os presento a Santiago Cosme. Santiago es publicista, tiene varios leones del Festival de Cannes en su haber, es experto en comunicación y design thinking, es consultor y formador. Además tiene un canal de YouTube que está muy bien, en el que analiza de forma amena aspectos de actualidad desde el punto de vista del marketing, la publicidad y la comunicación. Pues muchas gracias a los dos y adelante. Gracias, Marta. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Me tomo la libertad de pensar que algunos de vosotros no estuvisteis en la sesión 1 y 2 y por eso para esta última sesión, la tercera, me gustaría de nuevo hacer un pequeño repaso a lo que vimos en la sesión 1 y 2, aunque sea de forma breve para aquellos que no estuvieron, para retomar el hilo y para los que estuvieron, pues para refrescar un poquito. Entonces, lo que vimos en la primera sesión, ya que estamos hablando de diseñar una economía más sostenible, la parte de diseño, vimos la importancia del diseño estratégico centrado en las personas y poníamos como ejemplo lo que ocurría en una pequeña localidad dentro de Hyderabad, en la India, donde las personas tenían que ir a coger agua a un pozo de agua no potable, desgraciadamente, pero es la única que tenían para poder lavarse, cocinar, beber y demás. Así que lo que hizo la Fundación Nandi, que hubieran hecho mucha gente, es pensar, bueno, pues ¿cómo podemos dar solución a esto? Pongamos una fuente de agua potable y así la gente tendrá un servicio de agua con la que podrán realmente vivir cada día. ¿Qué es lo que pasa? Que pese a que esto está centrado en el objetivo de dar agua a la gente, agua potable, no está centrado del todo en las personas. Porque lo que ocurría es que obligaban a la gente a comprar bidones o contenedores de 20 litros que pagaban, por el que pagaban un precio simbólico, pero en definitiva os podéis imaginar la dificultad para transportar eso para una señora como Zaira, una chica como Zaira, que tiene que recorrer 300 metros con eso, cuando normalmente pues coge el container, se lo pone en la cabeza y camina hasta su casa. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que si bien es verdad que proveían agua potable, la realidad es que como no estaba pensado para las personas o no habían empatizado realmente con las personas, pues la gente seguía utilizando la fuente de agua no potable. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que empezaron a darle vueltas al asunto, a intentar diseñar algo que fuera realmente útil para la gente de esa localidad, y lo que hicieron fue transformar ese container en lo que vemos en pantalla. Un container al que le han añadido un neumático, una barra, y de repente en una zona que no está ni siquiera asfaltada vemos como el protagonista es capaz de empujarlo fácilmente solamente con una mano y encima va descalza. Así que aquí sí que habían diseñado algo centrado realmente en las personas. En el día primero, en la sesión 1, también vimos el Business Model Canvas, que tiene este aspecto. Y es la herramienta número 1 para analizar y escalar modelos de negocio. Hicimos un par de ejemplos, hicimos un ejemplo con Zara, otro con una farmacia. Ambos negocios son similares en cierto punto en el tema de que ambos tienen un local y en ese local se venden productos, pero luego nos dábamos cuenta enseguida cómo si hacemos bien el Business Model Canvas encontrábamos respuestas diferentes en cada caso, porque teníamos que buscar la respuesta más pertinente. En la segunda sesión lo que vimos
es el canvas de economía social, la parte del paisaje que tenía este aspecto. En él poníamos una ficha representando nuestra empresa y veíamos luego alrededor con otras fichas los colaboradores que teníamos e incluidos los beneficiarios. Y luego empezábamos a jugar con estas flechas que nos indicaban las contribuciones que dábamos y recibimos de cada uno, con una línea de colores, donde por ejemplo azul representa el dinero, naranja la mano de obra, verde los recursos, amarillo intangibles, es decir, cosas que me dan bienestar o estatus y demás, y conocimiento. Y en ese caso lo que poníamos es las flechas que marcaban la dirección de quién nos lo envía y quién lo recibe. Por eso aquí recibimos ayuda para programas de financiación de una institución gubernamental y la indicamos o ponemos la flecha hacia nosotros. Pues bien, hoy veremos otra parte del Canvas, porque el Canvas está dividido en tres partes. Vimos la primera, y el que vamos a ver hoy es el Canvas de economía social, la parte de identidad. La parte de identidad nos permite mirar con una lupa nuestro negocio para ver si impregnamos la parte social en todos los aspectos de nuestra empresa. Básicamente, si el Canvas que vimos la semana pasada estaba un poco centrado en mirarnos a nosotros de cara a los demás, de cara hacia afuera, en este caso es para adentro. Entonces, nos sirve para mirar o demostrar si tenemos un compromiso social y ambiental a todos los niveles, no solamente con el producto o servicio que ofrecemos. Esto es algo que está impregnado realmente en todas las áreas de nuestro trabajo, de nuestra empresa. ¿Utilizamos los negocios para resolver problemas sociales y ambientales? ¿Podemos demostrar una excelencia en la mejora continua del desempeño de la gestión empresarial? ¿Podemos demostrar un mayor empeño en la parte de sostenibilidad y, por lo tanto, gracias a todo esto, podemos ser más atractivos para los inversores? Entonces, esta es un poco la intención del Canvas y el aspecto que tiene es el siguiente. Un aspecto que nos recuerda al Canvas anterior, si bien funciona de una forma diferente. Aquí en este caso pues tenemos también hexágonos y veremos en un momento para qué sirven y de qué manera. Después de pasar a este Canvas, lo que haríamos es ir al Canvas del proceso, que tiene un aspecto como este. Básicamente, para resumir, en el primer Canvas, el que os enseñé hace un momento, definimos cuáles son las áreas de mejora de nuestra empresa y luego nos da ideas para poder llevarlas a este tablón, ordenarlas y gestionar así un poquito mejor la forma de llevarlas a cabo o de mejorar esas tareas, o esas áreas de mejora. Entonces, el Canvas, perdón, tengo un poquillo problema con el botón que no termina de pasar las slides, lo siento. El Canvas nos ayuda de dos maneras. Puede ayudar a empresarios, cuáles son las áreas que requieren mejora, eso lo vemos aquí, por ejemplo, donde veis una pequeña franja abajo donde pone muy bien, bastante bien, satisfecho, regular, mal, muy mal, con una serie de colores, una leyenda de colores, y así de forma visual nos damos cuenta de que cuando hayamos completado nuestro tablero, pues todo lo que no sea verde nos indica que hay un área donde debemos trabajar, donde debemos pensar ideas para solucionar, que luego llevaremos a nuestro tablón de proceso. Pero también este Canvas ayuda a las instituciones para poder hacer comparativas, o inversores para poder hacer comparativas entre empresas, porque realmente de este visual lo pasamos a este otro visual, donde vemos un conjunto de colores que sale obviamente del visual anterior. Y lo que ocurre es que de un chispazo muy rápidamente vemos aquí el conjunto de áreas de mejora de nuestra empresa. Entonces, una vez que tenemos esto, si hiciéramos el mismo trabajo con otra empresa, sería fácil determinar cuál está en mejor funcionamiento, en mejor salud de las dos. Por ejemplo, ponemos aquí empresa 1, ponemos aquí empresa 2 y de un vistazo muy rápidamente vemos cuál necesita más apoyo o cuál puede ser mejor para invertir o cuál está en mejor salud. Aquí, si por ejemplo quisiéramos invertir, quizás pues, la empresa número 1 sería la más adecuada. O si quisiéramos mostrar más apoyo, quizás la 2 lo necesitaba más que la 1.
Dicho esto, vamos con la primera parte del Canvas de identidad. Y lo primero, me gustaría volver a ver nuestro proyecto de referencia, el que hemos utilizado hasta aquí para hacer los Canvas, que es Lucky Ironfish. Algunos ya lo conocéis, otros no, pero aún así servirá para refrescarlo. Vamos allá, lo vemos, porque es el proyecto sobre el que vamos a hacer el Canvas también hoy. In Cambodia, half the population is severely anemic because their diet of fish and rice contains very little iron. Iron deficiency is the cause of many health problems and pregnancy complications, like premature births and miscarriages and even deaths. Iron pills are available but are far too expensive, so we needed to find a cost-effective solution. That's when we knew this had the power to change it all. We worked out that cooking with a piece of iron for 10 minutes could provide a family with up to 75% of their daily iron intake. The challenge was getting them to use it. They did, but just not for cooking. So we had to dig deeper if we wanted to help. And we found this, a cultural symbol of hope and good luck. The lucky iron fish. And the community has embraced it. Our team has been going out educating, promoting, and encouraging more families to use the iron fish. And the results have been life-changing. After only 9 months of regular medical trials and testing, we have seen a 50% drop in iron deficiencies and helped 54,800 people feel healthier and happier. The best part is, this is a sustainable solution, made from recycled material that undergoes strict quality control tests, handmade and packaged by the local community. The project provides hundreds of jobs along the way. Recently received the stamp of approval from former U.S. President Bill Clinton. The Lucky Iron Fish is now a registered company for good, giving us the power to help millions of families around the world. Let's put a fish in every pot. Bueno, un proyecto realmente bonito. Para aquellos que no lo conozcáis, pues me alegro de que lo conozcáis ahora. Y nos vamos a nuestro primer tablón, el Canvas de identidad. Aquí veis que tiene dos partes en realidad. Esto de la presentación, deciros que la tendréis luego, con lo cual podéis mirar todas estas cosas en detalle. Tiene dos partes. La primera es un cuadro donde ponemos información sobre nuestra empresa y luego tiene la parte del lienzo del Canvas propiamente dicho. Si nos vamos a la parte de rellenar de información, no vamos a dedicarle demasiado tiempo porque ya que os pasaré este ejemplo, veréis cómo es fácil de rellenar para vuestro propio proyecto. Pero bueno, básicamente algo de información que ponen es cuál es el propósito de nuestro proyecto, cuál es la necesidad de la comunidad que cubrimos, cuál es nuestro presupuesto, el tamaño del equipo, la identidad legal, cuál es el problema, la solución, qué soluciones hemos dado, qué impactos queremos tener en el futuro. Aquí me he permitido hacerlo el cuadro completo de Lucky Ironfish. Creo que es más interesante ver la otra parte, pero además, cuando tenéis la presentación, pues podréis un poco modelar las respuestas de este para vuestro propio proyecto. Entonces, si nos vamos al Canvas, la realidad es cómo pasamos de esto. Bueno, perdonad. Lo primero, aclarar una cosita. El Canvas tiene 3 puntos clave. Uno que es la parte de sociedad, otra que es la parte de entorno y otra que es la parte de economía. Esto lo que queremos realmente ver es lo que decía antes, es que somos sociales en todos los aspectos de nuestra empresa, que realmente tenemos una visión de que no somos empresas sociales simplemente por el servicio que ofrecemos, sino que se ven todos los aspectos de nuestro día a día, nuestra gestión empresarial. Entonces, ¿cómo pasamos de esto a esto? Muy sencillo. De hecho, aprovecho para decir que el otro día debisteis recibir una pequeña plantilla, un PDF con 2 hojas, para que podáis hacer el proyecto al mismo tiempo que yo.
con lo cual si queréis ir sacándolo y vamos viendo las similitudes. Para rellenarlo no necesitáis más que contestar unas preguntas relacionadas con cada uno de estos puntos que vemos aquí en pantalla. En realidad esas preguntas no necesitáis memorizarlas porque vienen todas en un documento Excel. Un documento Excel que también os pasaremos. Cada casilla del mapa tiene una pregunta adjunta a ese documento Excel. Vamos a ver un ejemplo antes de meternos de lleno en hacerlo para Lucky Ironfish. Por ejemplo, yo cojo este pequeño hexágono de vida laboral. Me voy a ese documento Excel, que de nuevo repito os pasaremos, y voy a la pregunta de vida laboral, que me dice algo así en español: ofrecemos un buen balance entre horas trabajadas y descanso, damos vacaciones suficientes, hacemos una semana laboral corta. Bueno, pues en función de esto yo le pondré una respuesta y un color. Es decir, esta pregunta nosotros lo estamos haciendo muy bien, bastante bien, estamos satisfechos, regular, mal o muy mal. Si lo estáis haciendo en casa, ya que no creo que tengáis lápices de colores para hacerlo visual, quizás podáis poner simplemente en cada casilla que vayáis haciendo al mismo tiempo que yo, pues por ejemplo, MB para muy bien, BB para bastante bien, S para satisfecho, R para regular, M para mal y MM para muy mal. Yo, por ejemplo, dictamino o digo, pues mira, en este punto, en esta pregunta, Lucky Ironfish está dando un buen balance a sus trabajadores entre descansos y horas trabajadas, vacaciones y demás, con lo cual le ponemos muy bien. Yo cojo este color y simplemente me lo llevo aquí al tablero y ya tendría mi primera ficha colocada. Esto es lo mismo que haríamos con absolutamente todos los hexágonos y las diferentes áreas de este Canvas. Básicamente, coger la pregunta correspondiente del documento Excel, comprobar la respuesta y poner un color. Entonces, empezamos con la parte de sociedad, que aquí ya vosotros tenéis este visual. Debíais tener este visual vosotros, si no me equivoco. Si no, os doy unos segundos para decirme algo en el chat, si no lo tenéis, y os lo mandamos, pero bueno, en principio deberíais tener este visual junto con otro que pone economía. Vale, perfecto. Dice Santiago que lo tienen. Vale, si os parece bien, yo creo que decírmelo por el chat, yo pondría simplemente aquí pues MB, BB, S, si no, pues si tenéis lápices de colores, fenomenal. ¿Yo qué es lo que hago? Para empezar, cojo de nuevo mi documento Excel. Obviamente vosotros no lo tenéis en mano, y entonces yo lo que he hecho es pasar todas esas preguntas a el visual de la presentación. Yo me voy a la primera, que dice así. Aquí lo pongo, pregunta Excel, no me la he inventado, sale ese documento que os he enseñado antes. Y dice, ¿tenemos una forma de adaptar las tareas al talento de la empresa? ¿Sienten nuestros empleados que contribuyen al cambio? Dentro del documento Excel, deciros, porque os lo mandaremos luego, que luego hay una parte de esa columna verde. Espera, que me están diciendo algo por el chat. Sí, la documentación y información la tendréis. Al lado de las preguntas hay una columna verde donde te indica un poquito lo que estamos buscando como respuesta. O sea, tenemos la palabra clave del hexágono del mapa, la pregunta correspondiente y una serie de respuestas, que es lo que vemos en el visual aquí que os he puesto aquí. Básicamente esta es la pregunta y están las respuestas que encontraremos en el documento Excel. Talento. ¿Tenemos una forma de adaptar las tareas del talento de la empresa? ¿Sienten nuestros empleados que contribuyen al cambio? Bueno, ¿qué estamos buscando como respuesta? Pues cosas como si adaptamos las tareas a las necesidades físicas o fisiológicas de nuestros colaboradores, si damos feedback, si ofrecemos apoyo para superar retos, si tenemos formas transparentes y participativas de asignar tareas, es decir, si nuestro día a día demuestra que tenemos una forma de trabajar donde las personas se sienten a gusto, entre comillas, ¿no? Aquí vamos a decir, todo esto lo estamos haciendo obviamente de forma ficticia porque, seamos sinceros, esto habría que hacerlo con la gente de Lucky Ironfish para no estar intentando adivinar, sino tomar las respuestas reales y sinceras. Entonces, aquí, por ejemplo, digamos que sentimos que lo hacemos muy bien y ponemos el color correspondiente. Si lo estáis haciendo en casa, pondréis pues cualquiera de estas
palabras como MB, BB, S, R, MM en función de la respuesta que hayáis dado. Y nosotros lo que hacemos es irnos a la siguiente pregunta. ¿Qué os dice? Para la parte de cuidado, ¿nos aseguramos de que nuestros contribuidores están físicamente y moralmente sanos? Buscamos si hay signos de crisis, cansancio, ansiedad, estrés, depresión. Comprobamos si ocurren eventos específicos difíciles de la vida. Ofrecemos apoyo para cualquier caso, cualquiera de los casos anteriores. Ayudamos a descubrir el propósito de cada persona, es decir, demostramos realmente un cuidado real por los trabajadores de nuestra empresa, más allá de si los mandamos a hacer un control de salud, es decir, estamos realmente pendientes de ellos, somos una empresa que te hace sentir un poco como una familia. Bueno, pues aquí obviamente lo hago de nuevo, como he dicho, un poco al azar, pero yo quiero creer que lo hacen bastante bien. Si bien es un proyecto donde todo empezó desde el gobierno de Canadá y ahora han mandado a gente a Camboya, por lo menos en el momento del vídeo. Y bueno, pues parece que la respuesta es bastante positiva. Nos vamos a la pestaña de... o sea, una preguntita, ¿voy muy rápido o os da tiempo a contestar vosotros a las cosas para vuestra propia empresa? A ver si alguien me dice algo. Santiago, quería hacer un comentario solamente. Yes. Sí. Una es que el ejercicio también funciona mucho si se hace, digamos, en grupo, ¿vale? Es mucho Sí. más fácil hasta incluso usar esto como excusa para, si hay un grupo de proyecto, para tener las ideas claras entre el grupo de proyecto, o hasta incluso si se quiere ser un poco más atrevidos, invitando a los beneficiarios o invitando a las personas con las que colaboramos para tener una conversación sobre estos temas, ¿no? Y Sí. hasta incluso para generar ideas, potencialmente. Sí, bueno, lo de la parte de las ideas lo vamos a ver luego, de hecho. Perfecto. Creo que es la segunda parte. Esto lo he mencionado rápidamente, quizás haya perdido un poco, pero básicamente la idea de este Canvas es que nos permite ver realmente lo que está ocurriendo dentro de la empresa y luego poder sentarnos a pensar las soluciones o ideas para darles pues, una mejor salud a esas áreas. Y luego, eso es lo que nos llevemos a el Canvas del proceso, pero eso lo descubriremos luego. Luego, una última cosa súper rápida, es que hemos en estos últimos días transformado el Excel en cartas. Entonces es hasta incluso más fácil, siento por no, a ver, es que estamos desarrollando mientras hasta incluso tú hacías la presentación, ¿no? Pero la parte del Excel ahora es hasta incluso quizá más sencilla porque se pueden descargar todas las imágenes de las cartas y entonces es más fácil hacer la correspondencia directa. Vale. Bueno, la realidad es que todo el Canvas en general está todavía en fase de iteración o prototipado, ¿no? O sea, es como es una mejora continua y bueno, pues lo de las cartas seguro que es súper útil. Ya el Excel lo es. Las cartas, bueno, lo único que decir que el Excel está ahora mismo simplemente en inglés, pero bueno, yo creo que las preguntas son lo suficientemente claras, además tienen las respuestas, tenéis también la presentación donde esas preguntas están traducidas para que podáis hacerlo vosotros luego. Entonces, aquí estábamos hablando del punto de vida laboral. ¿Ofrecemos un buen balance entre las trabajadas y descanso? ¿Damos vacaciones suficientes? ¿Hacemos una semana laboral corta? Bueno, básicamente aquí estamos hablando de si dentro de nuestra empresa, de nuestra gestión, estamos realmente creando un balance entre pues, trabajo y un poco vida fuera del trabajo, ¿no? Si damos descanso, si son periódicos, si damos la oportunidad de teletrabajo, es decir, qué condiciones tenemos. En este caso, bueno, pues lo hacemos bastante bien. Al final la gente se ha mandado a un sitio donde tienen un poco de libertad y no tienen un gran control, con lo cual, en este caso, yo creo que le pondríamos una nota positiva. Vamos a la parte de aprendizaje. ¿Hacemos que nuestros empleados aprendan? ¿Hay oportunidades para el aprendizaje? ¿Quién lo paga? ¿Ofrecemos sesiones de aprendizaje sobre varios temas? ¿Permitimos la formación durante el tiempo de trabajo? ¿Las formaciones se pagan? ¿Los empleados pueden elegir
temas relevantes y de su interés. Ofrecemos planes de aprendizaje y tutores. Bueno, aquí, si nos ponemos en los zapatos de Lucky Iron Fish, sobre todo en sus principios, es decir, la época 2013-2014, cuando iniciaron el proyecto, perdón, y vimos ese vídeo, espera, estoy aquí leyendo un chat que me dice... No hemos podido reflexionar sobre todo, que nos da muchas pistas para que podamos hacer el futuro. Gracias, Diego. Básicamente aquí, si pensamos en el tema de Lucky Iron Fish, es muy posible que siendo un proyecto pequeño, pues sacrificar algunas partes de la gestión empresarial para precisamente ayudar mejor a la gente, con lo cual no creo que al principio tuvieran en funcionamiento demasiadas ideas o recursos para la formación, con lo cual quiero creer que al principio, pues desgraciadamente, quizás ahí la nota que tenían era regular y que con el tiempo, conforme ha ido creciendo el proyecto, entonces sí que han ido pensando en formar un poquito más a sus colaboradores. Pero quizás era un proyecto demasiado pequeño para darle fuerza a eso al principio. De hecho, Santiago, si te interrumpo, muchas de las startups o hasta incluso de negocios de una persona, ese punto lo tienen normalmente muy, muy mal, ¿no? Ocupan la cantidad impresionante Sí. de horas, no descansan, etcétera, ¿no? Lo que pasa bastante. De hecho, aprovecho también para decir, Alessandro, que aquí lo estamos haciendo con un proyecto que es en realidad una ONG y no tanto una empresa social, con lo cual algunos de los aspectos tendrán más sentidos para una empresa social que para una ONG como Lucky Iron Fish, que en este caso está subvencionada por el gobierno. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, digamos que esto es algo común, el aprendizaje es una parte que está un poco perdida y puesto a regular cuando realmente incluso la nota puede haber sido un poquito más severa. Temas de salud. ¿Estamos equipados con formas de medir el bienestar o salud de nuestro equipo? ¿Tenemos controles de salud periódicos? ¿Ofrecemos planes de salud o seguro de salud? Bueno, pues aquí es verdad que estamos un poco en las mismas, ¿no? Empiezan un proyecto un poco por ayudar deprisa y corriendo a una localidad que está en el otro punto del globo y mandan a su gente y no sé hasta qué punto tienen controles de salud periódicos y demás. Si fuera una empresa más asentada, es posible que ya tuvieran esa costumbre de mandar, pues como cuando yo he trabajado por cuenta ajena, una vez al año te mandan a donde tengas que ir a hacerte tu revisión, ¿no? Entonces aquí ponemos que, bueno, pues satisfechos de momento, pero un poquito mejorable. Aquí habríamos cumplimentado la 9ª parte de nuestro tablón y nos iríamos a la parte de comunidad dentro de lo que es el área de sociedad. Comunidad, ¿cómo lo gestionamos? Aquí el primer punto muy sencillo, de forma legal. Básicamente lo que estamos buscando es que seas una institución legal, es decir, una sociedad anónima, una ONG, una fundación, una sociedad limitada, lo que sea, pero obviamente yo creo que cualquier empresa social pues, tendrá su identidad legal, con lo cual aquí cualquier respuesta que no sea muy bien es un gran problema. Propiedad. Aquí lo que queremos ver es si básicamente más centrado en empresas sociales que a lo mejor una ONG como Lucky Iron Fish, es si realmente todas las partes tienen una palabra en una contribución o reciben una contribución o una participación en esta empresa independientemente de la cantidad de dinero que hayan puesto en ella. Es decir, que no es porque yo haya puesto el 90% del dinero que automáticamente soy el que dirige y que pone los puntos sobre las sillas en todas las áreas. Entonces aquí, claro, como estamos hablando de un proyecto que es una ONG, la realidad es que en realidad aquí todo está dirigido desde el gobierno de Canadá. Una empresa social posiblemente pues intentemos hacer un reparto de contribuciones independientemente de la parte monetaria que hayamos puesto. Gobernanza. Básicamente lo que queremos ver aquí, la pregunta es quién y cómo tomamos decisiones estratégicas. Lo que queremos ver aquí es si realmente tenemos una cultura participativa, es decir, una persona, un voto. Seamos 100, seamos 20, seamos 1000,
todo el mundo tiene una parte proporcional de voto en la decisión, la toma de decisiones de cosas que atañen a la empresa, sí o no. Si es así, pues y lo hacemos, pues muy bien, y si no lo hacemos, pues sería muy mal. En este caso, bueno, pues vamos a poner bastante bien, siendo un proyecto pequeño, pero ya os digo, esto lo estamos haciendo simplemente para tener un compuesto de colores al final, y obviamente eso tendríamos que hacerlo, como decía Alessandro, en grupo, incluso con los beneficiarios, y bueno, siendo pues sinceros todos y cada uno para ver realmente los colores que salen. Anclaje. Aquí la pregunta es, ¿quién contribuye a nuestro proyecto? ¿Estamos produciendo localmente? ¿Producimos integralmente en nuestra localidad? ¿Todas las contribuciones de mano de obra, bienes monetarias o de conocimiento provienen de nuestra localidad? Bueno, en el caso de Lucky Iron Fish creo que queda clarísimo en el vídeo que el mismo proyecto no solo está creado para los locales, sino que utilizan a los locales. De hecho, enseñan en el vídeo cómo utilizan y dan trabajo a locales para crear la pequeña cajita en la que va el pez. O sea, que al final intentan realmente transmitir esa forma social a todos los aspectos y no simplemente cogen al mejor fabricante de cajitas que esté en una punta diferente del mundo, sino que el mismo proyecto tiene que ayudar en todos los aspectos posibles a los locales. Y en este caso, la única nota posible es, pues obviamente, muy bien. Promovemos la igualdad, garantizamos la igualdad de trato para todos independientemente de la edad, género, etnicidad, capacidad física, cultura. Además, reservamos un trato especial o privilegiado para grupos en dificultades. Aquí estoy seguro que lo hacen bastante bien, pero al mismo tiempo cuando a lo mejor empiezas en un proyecto no estás pendiente de estas cosas que son un poco más internas. Y quizás simplemente también por dar un poco de variedad a los colores del canvas, he puesto un satisfecho como algo que, bueno, pues de momento no estamos considerando del todo, pero sí es verdad que en el futuro podríamos tener un poquito más de pensamiento hacia generar esa cultura de igualdad, no solo entre sexos, hombre y mujer, sino también pues, dar la oportunidad a que gente discapacitada o de diferentes etnias participen en el proyecto de forma pues codo con nosotros. Nos vamos a la siguiente casilla, que nos habla del respeto. Somos respetuosos con las culturas locales, es decir, aprendemos del conjunto de valores, la ética del trabajo y la vida, las normas sociales y las prácticas culturales de los demás. La cultura y el medio ambiente son nuestro terreno común. Bueno, de nuevo aquí yo creo que no solo somos respetuosos con las culturas locales, sino que la misma idea ha funcionado precisamente por ser respetuosos con las culturas locales. Veíamos en el vídeo como cuando intentaban dar una pastilla de hierro a las personas para poner en la cazuela, nadie la metía. Sin embargo, cuando empezaron a ser, entre comillas, respetuosos con las culturas locales, estudiarlas y entenderlas bien, fue cuando convirtieron esa pastilla en un pez que de repente dio éxito a este proyecto. Con lo cual, el tema de Lucky Iron Fish, obviamente solo podemos poner muy bien a esto. Organismo, ¿es el proyecto beneficioso para las culturas o las comunidades, desfavorecidas? Nuestra idea y nuestros esfuerzos están dirigidos integralmente a comunidades desfavorecidas o comunidades en dificultades. Bueno, yo creo que aquí también queda bastante claro. Lucky Iron Fish no busca, bueno, de hecho en el ejemplo se ve como van a una comunidad desfavorecida en algún punto de Camboya, gente que tiene anemia, gente que precisamente tiene anemia por ser una comunidad desfavorecida donde su única dieta consiste en comer arroz y pescado todos los días del año a todas horas, y entonces tiene una deficiencia de hierro y lo que resulta en anemia. Por lo tanto, el mismo hecho de que ocurra eso es porque son una comunidad desfavorecida a la que intenta ayudar Lucky Iron Fish. De hecho, el número al principio son 54.000 personas a las que pudieron ayudar. Obviamente una comunidad pequeña. Es verdad que el proyecto ha crecido mucho, ha llegado a 88 países, pero ahora mismo lo estamos analizando en el momento en el que sacaron el vídeo que hemos visto. Con lo cual, aquí de nuevo, muy bien. Siguiente punto es si el impacto previsto es proporcional al tamaño de la comunidad de proyecto y de sus contribuyentes. Aquí la pregunta es,
¿Estamos intentando abarcar más de lo que podemos o el tamaño de nuestro equipo es proporcional al impacto que queremos producir? Aquí, claro, es todo interpretativo, obviamente, pero es verdad que Lockheed and Fish seguramente en algún momento de su crecimiento se sintieron abrumados porque partimos de un proyecto al que sentía la necesidad de ayudar a una comunidad muy pequeña y por el éxito de la idea, recordemos que ganó incluso el gran premio en el Festival de Cannes, el festival número 1 de creatividad del mundo, o sea que es que la idea se propagó como la pólvora. Y de repente un grupo de personas, que era un equipo de 10 o menos personas, se encuentran con un proyecto del que está hablando el mundo entero. Entonces es posible que en algún momento sintieran como que, pues que realmente la proporción del proyecto había crecido por encima de ellos, ¿no? Entonces es posible que pongamos bastante bien si miramos a lo que fue en el día 1, donde eran suficientes para cubrir las necesidades de la comunidad a la que estaban ayudando, pero es muy probable que durante el transcurso de eso, si hiciéramos el canvas cada poco tiempo, pues sintieran que en esa parte de proporción el color fuera diferente, igual regular o satisfecho como mucho. Compromiso. Somos conscientes de las necesidades reales de la comunidad y de las comunidades vecinas. Aquí lo que dice la leyenda es: reformamos los desafíos cuando es necesario, codiseñamos con nuestra comunidad, iteramos prototipos para validar tempranamente la respuesta de la comunidad, ofrecemos caminos para la autoproducción y el autoconsumo. Básicamente lo que te está preguntando aquí esto es si estás cometiendo el error de la Fundación Nandi en el ejemplo del agua, donde simplemente montaban una fuente de agua sin preocuparse realmente de codiseñar con la comunidad, o si bien estás pensando con los locales en cuál es su necesidad real y por lo tanto yo diseño algo que esté realmente a la par con esa necesidad. Y cuando lo hago, lo voy mejorando poco a poco, igual que el ejemplo mismo del Canvas, donde Alessandro y la Comisión Europea siguen diseñando en función de todas estas sesiones que estamos haciendo para hacer cada vez más fácil la utilización del Canvas. Lo hacemos nosotros en nuestra propia empresa social, donde nuestro producto no es algo terminado y hecho, sino que va mejorando con el tiempo en función del entendimiento que tenemos de las necesidades. Bueno, pues yo creo que aquí el mismo producto, en cierto modo, te demuestra que es lo que básicamente están haciendo, ¿no? El producto, como decíamos antes, cambió de ser una pastilla que echaba un poco para atrás a ser un pez que de repente pues apetecía meter en la cazuela. Proximidad cultural. ¿Cuál es la distancia física, social, cultural entre nuestra comunidad de proyectos y la comunidad de referencia? ¿Compartimos un conjunto de valores, ética laboral y de vida, normas sociales, prácticas culturales? ¿Estamos en proximidad física, cercana? Si no, nuestra prioridad es ser local. Aquí lo que queremos ver es si estamos cercanos, somos cercanos en todos los niveles a la comunidad que estamos ayudando. Es decir, es posible que al ser un proyecto que parte de Canadá, haya una falta de conocimiento que se veía al principio en lo que es la cultura de esa comunidad. Nos hemos acercado suficientemente a ellos para entenderlo. También estamos presentes físicamente para demostrar nuestro apoyo. El otro día, por ejemplo, veía un documental sobre emprendedores sociales y veías un proyecto que era muy bonito, pero donde esa parte a lo mejor de contacto físico se perdía completamente. Eran unos chicos que vivían en California, que recuperaban redes de pescadores en Colombia para hacer monopatines que luego mandaban a otros países del mundo. Es decir, toda la comunicación se producía a través de internet o llamadas telefónicas y había poco contacto físico. Y ellos mismos reconocían que eso era un problema porque al final había demasiado papeleo, demasiadas trabas y pues seguían después de 1 año y medio esperando a que les llegaran 9 toneladas de redes de pesca para seguir con su proyecto. Y ellos pensaban que lo conseguirían en apenas 2 semanas, pero claro, la burocracia los paró. Entonces aquí básicamente estamos cercanos tanto en la cultura como cercanos físicamente, mostrando nuestro apoyo diariamente, entonces creando una mejor conexión. Bueno, pues creo que en el caso de Lockheed and Fish queda bastante claro que sí, porque están ahí a pie enseñándoles y dando talleres y demás y están con ellos.
Y aquí habríamos completado realmente ya un tercio de nuestro canvas, la parte de sociedad, y nos iríamos a la parte de economía, que como su nombre indica, pues vamos a verificar un poquito cómo nos movemos en un aspecto completamente diferente de nuestra empresa. Y intentamos hacerlo mirando con lupa cada una de las partes del mismo. No nos va a dar tiempo, os adelanto ya, a hacer el canvas entero. Intentaremos hacer por lo menos la parte de economía entera y dejaré los últimos minutos para ver la parte del tablón de procesos, donde cogeríamos las ideas que hemos sacado de aquí para mejora y nos las llevaríamos a ese tablón. Pero bueno, vamos allá con el de economía. Y en este caso también tendréis unas preguntas y en principio también tenéis la ficha que venía en la que venían dos visuales, la de sociedad y la de economía. La de economía dice, primer punto, compartir. Compartimos la mayoría de nuestros recursos, compartís parte de nuestra cultura. Lo que pretenden aquí es, yo por ejemplo el otro día descubría una empresa social que me encantó, que se llama Visualfy, en el que ayudan a personas con problemas de audición, creando un pequeño aparato que te permite en situaciones de peligro que una luz, una serie de luces, les indique que está ocurriendo algo. Lo que me gustaba de ellos es que realmente, por lo que comentaban, es que todos los aspectos demostraban que había mucha reciprocidad y que compartían absolutamente todos sus recursos y esperaban un poco lo mismo de los demás. Es decir, estaba engranado en ellos la cultura de compartir. No era simplemente yo beneficio o yo busco mi beneficio y me olvido un poquito de los demás, sino que en cada cosa que hacían pretendían que todas las herramientas que ellos tenían las ponían a disposición de los demás. Yo creo que aquí el tema de compartir la misma esencia, de todos modos, de Lucky Iron Fish y de la mayoría de empresas sociales debería tener este aspecto cubierto. Cualquier cosa que no fuera muy bien el tema de compartir, pues sería un poquito para replantearnos un poquito nuestra filosofía. Impuestos. Bueno, esta es muy sencilla. Cualquier cosa que no sea decir si pagamos los impuestos, nos ponemos directamente un 0 menos 3. Pero como yo quiero creer que todos lo hacemos, entonces, bueno, pues la única respuesta posible es obviamente un muy bien. Financiamiento público. Aquí es donde veríamos una diferencia entre hacerlo para una ONG como Lucky Iron Fish y hacerlo para una empresa social. Una empresa social al final es simplemente una empresa, lo que pasa que su fondo o su finalidad es social. Aquí, claro, Lucky Iron Fish, a la pregunta de si estamos financiados con recursos públicos y si esa financiación es menos del 5%, pues obviamente no. 90% de la financiación de Lucky Iron Fish, quizás el 100% al principio, está financiado públicamente, con lo cual la respuesta o es mal o realmente muy mal. Es verdad que en el transcurso de su desarrollo han creado productos, han creado formas de generar dinero y por lo tanto esa financiación ya no es solamente un organismo del gobierno, pero claro, en el caso del principio, simplemente por el tipo de empresa que es, en este caso una ONG, pues la financiación solo puede tener una nota negativa, ya que más de su 5% es... en este caso, la mayoría de su dinero viene de subvenciones. ¿Vendemos al sector público? Bueno, aquí es prácticamente una pregunta que no tiene respuesta. Casi podemos poner aquí un no aplicable, ¿no? Si es una empresa social, lo que pretendes es que tu producto se venda no al sector público, sino a la gente en general. Entonces, aquí en este caso he puesto verde, pero podríamos haber puesto simplemente una NA de no aplicable. ¿Reinvertimos en nosotros mismos? Bueno, pues obviamente como no tenemos demasiado flujo de ingresos, es decir, un mix de ingresos, no hay realmente una reinversión, sino una inversión en el proyecto. Entonces aquí es casi un punto también poco aplicable. Le pondremos un bien porque tiene una cultura sería en su página web que reinvierten los fondos en dárselo a la gente necesitada, pero en realidad lo que es ganar dinero para reinvertirlo en el crecimiento del proyecto, pues no ocurre, simplemente consiguen recursos por medio de subvenciones. Así que pondremos en este caso un punto un poco negativo, pero simplemente porque es una ONG y en este caso no se puede valorar tan bien. ¿Cuál es nuestro modelo de crecimiento?
crecemos siempre con un tamaño manejable y luego ayudamos a otros a replicar la idea. Lo que pretenden decirte aquí con eso de replicar la idea es el hecho de que, como decía antes con el tema de Visualify, Lucky Iron Fish lo ha hecho también. Ellos crearon un proyecto para una comunidad pequeña y no pretendieron simplemente cerrarse a ello y decir, esta idea es mía y me la quedo y punto, sino que dijeron, mira, pues esta idea que tenemos ha dado pie a algo que realmente gusta a la gente, se puede llevar a muchos otros sitios donde tienen el mismo problema y por consiguiente lo que vamos a hacer es compartir nuestra idea y nuestros recursos para que esa idea se pueda replicar en otros sitios del mundo. Así ha llegado a 88 países y veréis, si os metéis en la página web, que Lucky Iron Fish no controla exactamente cómo pasa en todos los sitios, sino que tiene colaboradores pertinentes en cada uno de los países. Por ejemplo, en Perú hay una asociación, en Perú precisamente, que lleva un poco el proyecto. En otro país será otra asociación. Con lo cual, en su caso sí que tienen esa forma manejable y esa ayuda a replicar el modelo de negocio, ¿no? Abundancia. Aquí es un poco, cuando hablamos de abundancia, estamos hablando de un poco de tener la mentalidad de todos ganamos si todos colaboramos, ¿no? Es decir, muchas veces, sobre todo en el sector de las empresas no sociales, la mentalidad es para que yo gane, otra persona tiene que perder. Es una como situación de yo gano, tú pierdes. Aquí lo que estamos buscando es una situación un poco más de filosofía, más de win-win, ¿no? Para que gane, tú también tienes que ganar. O yo busco que ganes tú y luego gano yo también. Contribuimos con recursos, es decir, al igual que utilizaba el ejemplo de Visualify, que os invito a mirar su página web, os encantará el producto, es un producto de Valencia. ¿Contribuyen apoyando con sus propios recursos? Sí, no. Pues en función de eso le pondréis una nota a vuestro propio proyecto. En este caso, Lucky Iron Fish, queremos pensar que sí. Y por consiguiente, casi viene, bueno, por inercia, siguiente pregunta, la reciprocidad. Respondemos a una acción positiva con otra semejante, es decir, cuando alguien nos ayuda, no simplemente nos olvidamos de ellos, sino que le damos una mano también. En el caso de Lucky Iron Fish, pues le ponemos también un bien. Aquí los valores de los bienes comunes. Es más difícil darle respuesta a esto porque en realidad no sabemos si monetizan los recursos naturales. Sabemos que utilizan los recursos naturales y lo hacen de una manera específica. Es decir, ellos cogen hierros que están, que reciclan básicamente, hacen un control de calidad brutal para poder convertirlo en algo que puedas meter en tu comida. Pero que es monetizarlo, no se ve, no se da a entender que monetizan eso, con lo cual en realidad ellos no le deben nada al planeta. Lo que estamos aquí verificando un poquito es si tú coges recursos naturales que son de todo el mundo, haces algo a cambio, devuelves algo a cambio por esos recursos que tú has utilizado un poquito de forma gratuita. Aquí pondremos muy bien a Lucky Iron Fish y poner vosotros la valoración que queráis para vuestro propio proyecto. ¿Dependemos de voluntariado y obsequios? Bueno, pues en el caso de Lucky Iron Fish es posible que bastante, sobre todo al principio. Las donaciones hemos visto que son importantes y luego el voluntariado, pues imagino que cuando era un proyecto tan pequeño también sería un proyecto que se movía mucho con esto. Y en realidad para una ONG puede servir, pero para una empresa social es verdad que tenemos que subsistir con poco de obsequios y voluntariado. Por lo tanto, si tenéis más de 5% es cuando podríais empezar a poner una nota quizás no tan buena como muy bien, algo un poquito menor. Mezcla de ingresos. Bueno, pues aquí, obviamente, Lucky Iron Fish solo tiene un ingreso que es por parte de la subvención del gobierno de Canadá, con lo cual su mezcla de ingresos no puedo tener otra nota que no sea muy mal porque simplemente parten de obtener dinero solo de un sitio y lo que quieren es obtenerlo de varios. Es verdad que con el tiempo ellos han creado sus propios productos, como decía antes, y es posible que este mismo color que estamos aquí en mezcla de ingresos, pues ahora podamos decir que sea pues amarillo porque ya han creado sus propios productos que venden online al mundo entero, libros de cocina, aceite para cocinar, un pin, para ponerte en la ropa como simbolito de ayuda, incluso el Lucky Iron Fish lo puedes comprar para cocinar tú con él.
Entonces, bueno, pues ahora mismo habría mejorado, pero en el momento en el que estamos analizando esto, que es cuando simplemente empezaban, no tenían esos productos, no vendían el pez, no vendían aceite y por lo tanto el único ingreso era por medio de subvenciones. Por lo tanto, pasa un poquito lo mismo con el precio. ¿Precio de qué? Realmente no están poniendo precio a nada, ni a sus servicios ni a sus productos, al principio. Entonces, aquí claramente no es ni siquiera aplicable. Ahora sí, como dice Sira, en la web venden el pez por 35 euros. Ahora sí, si lo hiciéramos 2020, teniendo en cuenta todo como ha aumentado, ha crecido y no tomáramos o hiciéramos el canvas en función del vídeo que hemos visto, pues es verdad que podemos poner algo sobre el precio, pero en ese momento no era aplicable. Mezcla de financiación. ¿Nuestros préstamos por entidades legales? Bueno, y honradas. Bueno, pues creo que aquí cualquier cosa que sea de nuevo, que no sea muy bien o verde, sería para volver a mirarlo un poquito. Distribuciones, básicamente compartimos, voy haciéndolo un poquito más rápido porque se nos echa el tiempo encima, quedan 5 minutos para llegar a la 1 y luego a 15 minutos de preguntas, y todavía no he llegado al parte del proceso, así que si me permitís, acelero un poquito, termino esto rápidamente colocando un par de colores. Como tenéis la presentación podéis leer vosotros mismos las respuestas y preguntas. Y aquí digamos que hemos terminado con esta parte donde de nuevo pues compensan bien, no hay desigualdad y salen estos colores. Haríamos lo mismo con toda la parte del entorno y nos encontraríamos con un canvas relleno de la siguiente manera. Este canvas se convertiría, como hemos dicho antes, en un compuesto de colores, que a nivel personal quizás no nos ayude tanto, pero sí a nivel de comparativa de empresas. Y pasaríamos, por lo tanto, de tener la ficha del canvas de identidad antes, que tenía 2 partes, con la del formulario para rellenar, la del canvas propiamente dicho y la del compuesto, y tras todo lo que hemos hecho, esto es lo que tendríamos al final. Entonces, esto, yéndonos, aunque sea brevemente, al mundo de la empresa. Yo, con esto que tengo aquí, puedo hacer una comparativa entre varias empresas. Es decir, yo puedo verificar si realmente hemos cumplimentado y cumplido con esos puntos que decía al principio. Somos una empresa que realmente demuestra un compromiso social y ambiental a todos los niveles. ¿Utilizo realmente los negocios para resolver problemas sociales y ambientales? ¿Demuestro todo lo que hemos visto porque miro cada uno de los aspectos de mi empresa? ¿Demuestro una excelencia continua en el desempeño de la gestión empresarial? ¿Demuestro un empeño en la parte de sostenibilidad? Y por eso, por todo lo que hago a todos los niveles, ¿realmente soy más atractivo para inversores? Pues eso es lo que podemos hacer si lo comparamos con otra empresa. Esto sería un visual de otra empresa, no le he puesto ni nombre ni nada, simplemente para hacer una comparativa, de la cual saldría otra ficha con, de nuevo, habíamos puesto aquí el compuesto de colores, y lo que saldría es una comparativa entre ambas. De una forma visual muy rápida, podríamos ver enseguida que si Lucky Iron Fish tiene estas áreas de mejora, la otra empresa tiene muchas más. Así, para instituciones, sobre todo, pues nos da pie a ver enseguida lo que está ocurriendo con una empresa y otra. Esto sería la parte, entre comillas, más de ayuda para empresa. Pero claro, ¿cuál es la parte de ayuda real para nosotros con este canvas? Pues muy sencillo. Nos vamos de este canvas que hemos creado al canvas del proceso. El canvas del proceso, en realidad, es lo que llamamos en el mundo del diseño un Kanban. Kanban es una palabra japonesa que significa tarjetas visuales. En chino, de hecho, se llama o se traduce por tablero. Y tiene un aspecto así cuando lo utilizas realmente en la empresa. Este Kanban fue una metodología inventada por Toyota que quería mejorar sus procesos de trabajo y ser más eficientes. Así que lo introdujeron dentro de su empresa. Y funcionó tan bien que luego se llevó pues, a empresas del mundo entero. Incluso yo lo utilizo a diario siendo autónomo para mi trabajo. Entonces, si bien el aspecto que le hemos dado a nuestro canvas de proceso es así, si me permitís, para explicarlo, simplemente voy a invertir el sentido y en vez de hacerlo en vertical, lo vamos a hacer en horizontal para que sea más fácil visualmente meterlo en la pantalla. Entonces, tendríamos exactamente lo mismo. Una parte de ideas, la parte de
tareas por hacer, la parte de tareas que estamos haciendo y la parte de tareas que hemos hecho. Cuando hemos cumplimentado eso, nos encontraremos con un tablón similar a la imagen que hemos visto de Toyota, con post-it colocados un poquito aquí, un poquito allá. Entonces, ¿cómo funciona realmente esto? Pues todo empieza cogiendo este canvas. El canvas ya no es el de Lockheed Iron Fist, sino uno ficticio que me he inventado, donde vemos claramente las áreas de trabajo que hay. Aquí apunto una, que es la de aprendizaje, porque está en color marrón, que nos viene a decir que en ese área no lo estamos haciendo bien, más bien que lo estamos haciendo mal. Pero veis aquí que hay otras como mezcla de ingresos, reinversión, abundancia, compromiso, igualdad, animales, seguridad y demás, donde el color no es verde y por lo tanto nos dice que hay algo de mejora. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo me voy, por ejemplo, a la pestaña de aprendizaje y lo que empiezo es a idear qué podría hacer para mejorar esa parte de aprendizaje que no estamos cumpliendo, no estamos haciendo bien. Pues, por ejemplo, podría decir, una de las cosas que ha salido, porque estamos trabajando en grupo, pues con mi equipo decimos, oye, ¿por qué no contactamos a la Fundación Tripartita para informarnos de las fundaciones para formación? Vale, pues eso sería posible. ¿Por qué no hacemos también una encuesta entre trabajadores para saber realmente qué formaciones necesitan y no hacerlo a voleo? Esas dos ideas que han salido del Canvas me las llevo a la parte de ideas de mi canvas de proceso. Y vuelvo otra vez a mi canvas de identidad. Y digo, vale, pues mezcla de ingresos. Aquí veo que también hay un problema. ¿Qué podemos hacer? Pues empezamos a idear. Oye, pues contactamos a CDTI o Neotec para temas de financiación. ¿Por qué no hacemos una reunión de equipo con el gestor para ver un poquito en qué punto estamos? Por la parte de mezcla de ingresos, también podríamos intentar ya prototipar nuestro nuevo producto y lanzarlo para ver si conseguimos un poco de dinero con él. ¿Por qué también para solucionar esto no incluimos un botón de apoyo al proyecto a través de PayPal? ¿O por qué no hacemos una sesión de ideación con el CEO para ver si podemos inventar nuevas formas de generar ingresos, ¿no? Que tengamos una mezcla mayor de ingresos? Y me voy a mi tablero de proceso y lo uno aquí junto con los post-it de ideas. Y vuelvo de nuevo a ese canvas que hemos creado de colores, donde veo que también fallamos en la parte de respeto, que nada tiene que ver con lo demás, pero también tenemos que darle solución. ¿Qué es lo que pasa? Pues que por lo visto ha habido un problema interno, se han enfadado una serie de personas, ha habido un poco de lío y entonces hemos decidido que para darle solución a esto vamos a redactar un código de conducta interno y además vamos a enviar los requisitos para conseguir la certificación B Corp, que de alguna manera nos dice que somos una empresa que cuida de sus trabajadores en todos los aspectos sociales y ambientales. Así que todo esto y los demás puntos que haya visto en ese tablero donde hay colores que no son verdes, todas las ideas que hayan salido me las llevo a mi tablero de proceso y las meto ahí todas juntas en la columna de ideas o backlog que llamarán otras personas. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues aquí determino cuáles son más importantes, más necesarias de cumplir primero, les doy un orden de prioridad, por así decirlo, y entonces dentro de todas esas tareas que tengo, pues empiezo a llevarme algunas al tablón de por hacer. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estas tareas tienen prioridad y son las primeras que yo voy a hacer. Estas me las dejo para luego. Y entonces, cuando yo ya estoy empezando a trabajar sobre estas ideas, ¿qué es lo que ocurre? Que yo me las llevo al tablero siguiente. Es decir, por ejemplo, aquí lo de incluir un botón de apoyo al proyecto ha pasado de ser una idea a ser algo que debíamos empezar a hacer, a algo que ya estamos haciendo. Una vez que lo estamos haciendo ya pasa a esta columna. Y, por ejemplo, contactar a CDTI. Bueno, pues esto puede ser simplemente algo que conlleva una llamada y, por lo tanto, simplemente cuando tengo que hacer esa tarea me la llevo a hecho. La idea es que poco a poco todas esas tareas que tenemos aquí, que nos las vayamos llevando todas y tampoco al tablón de hecho. Eso sería la forma de trabajar nuestro tablón de proceso. Pero me gustaría enseñaros, y ya termino con esto, una herramienta, al igual que el día 1 visteis, os compartí una herramienta online para hacer vuestro propio Business Model Canvas. En la segunda os pasé un enlace para hacer vuestro propio Canvas online de la economía social. En este caso os voy a compartir una herramienta muy fácil de utilizar que
funciona de la misma manera que ese tablón que hemos visto, que se llama Trello o Trello, nunca sé exactamente cómo pronunciarlo, supongo que dependiendo del país lo comentaré de una forma u otra, pero bueno, esta es la herramienta, quizás la conozcáis un poquito. Cuando entras en ella te encuentras con algo como esto, donde puedes crear un tablero nuevo. Si lo crearas, irías aquí, le pondrías nombre al tablero, le darías un color, da igual un poquito, y empezarías a crear tus columnas. Digamos, por ejemplo, que yo ya he hecho esto. De hecho, lo he hecho antes de empezar la sesión. Yo me he creado ya mi tablero de economía social y represento lo mismo que hemos visto en la presentación, creo varias columnas, una de ideas, otras de por hacer, haciendo y hecho. ¿Cómo se crean esas columnas? Muy fácilmente. Aquí lo llaman lista, pues en vez de crear, o sea, si quisiera crear la columna de ideas porque no estaría ahí, pues simplemente pondría aquí ideas, añadir lista y automáticamente esa nueva columna estaría creada. ¿Cómo creo puntos dentro de esa columna? Pues simplemente cuando le dices añadir tarjeta, aquí ya están creadas las tarjetas que corresponden a los post-it, por así decirlo, donde he puesto reunión de equipo con el gestor, contestar la fundación tripartita. Si quisiera crear, un nuevo post-it, pues simplemente pondría aquí, pues, lo que sea, contactar con IAF, ¿vale? Le podría dar un color en función de si esta tarjeta tiene que ver con ingresar dinero o tiene que ver con intangibles. También le puedo poner una fecha de vencimiento, es decir, tengo que contactar con ellos antes del día 14 y lo guardo así y veríais aquí cómo automáticamente, por ejemplo, de un color rojo aquí, automáticamente me diría, pues el 14 de mayo me haría un aviso. El 14 de mayo eso tiene que estar complementado, me saldría primero un aviso amarillo y luego un aviso rojo diciéndome el vencimiento ya se ha cumplido. Y básicamente haría lo mismo que hemos visto con el tablón del proceso, donde yo lo que hago es coger una tarea, si yo la estoy haciendo ya o la estoy haciendo, la llevaría aquí, si decido que sea una tarea para hacer prioritariamente, las llevo aquí y conforme estén hechas, pues las llevo al tablón de hecho. Y esto es como un círculo que no va terminando nunca porque siempre vas a tener nuevas ideas que vas a llevar al tablón de hacer, ideas que vas a llevar al tablón de haciendo, ideas que vas a llevar a la columna de hecho. Otra cosa que también podéis poner es descripción de la actividad, podéis añadirla o compartirla con miembros, decir qué personas están cargando de ese punto si trabajáis en equipo. En definitiva, es una forma online de hacer el proceso que os hemos indicado del tablón del Canvas de economía, pues de una forma sencilla y online que os puede ayudar en vuestro día a día. Bueno, pues tanto si hacéis el tablón del Canvas o si hacéis otras tareas. Yo creo que es bastante útil. Y bueno, pues yo creo que con esto hemos terminado. Comparto de nuevo la pantalla simplemente para darle el toquecito de fin. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado no solo con el taller de hoy, sino con el taller en general. Y bueno, pues os doy paso a vosotros si me queréis hacer una pregunta. Alessandro, si quieres comentar alguna cosa que no haya dicho o que haya dicho incorrectamente, adelante. No, Santiago, alucino. No, súper, es una presentación increíble. Estaba enganchado a ver cómo explicabas todo y perfecto. La verdad es perfecto.